por favor. ¿De qué hablamos en la clase pasada, niños? De la obesidad y las enfermedades que causaba la obesidad. Ya, hablamos de enfermedades, ¿no es cierto?, causadas, por ejemplo, sí, por la obesidad, pero un poco más general, eh, por una mala alimentación, porque se podían clasificar estas enfermedades en relación a la alimentación, exceso de alimentación o falta de alimentación, ¿ya? Y dimos ejemplos en los dos casos, pero ¿con cuál nos quedamos y con cuál íbamos a trabajar? Con aquellas enfermedades que se producían por exceso de alimentación. Y ahí aparecía la obesidad, ¿y cuál otra era? La obesidad, ¿y cuál otra más? Y La la hipertensión. hipertensión, ¿ya? La hipertensión arterial. Ahora, también nosotros hablamos de la actividad física y establecimos una relación entre lo que es actividad física, estas enfermedades, ¿no es cierto?, que se producen por un estado nutricional deficiente, ¿no es cierto? Y de eso estuvimos hablando. Ahora, vamos a retomar igual ahora con la clase, en esta clase, vamos a retomar un poquitito lo de la hipertensión y la obesidad. Y vamos a hablar hoy día de otra enfermedad que está relacionada también con una mala alimentación en muchos casos, y que es la diabetes. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Si hay mucho ruido en su casa, ustedes silencien su micrófono, porque la idea es igual, van a ir apareciendo algunas preguntas que hay que responder, entonces igual es necesario que puedan participar, ¿ya? Ya. Voy a compartir entonces el Power con ustedes. Acuerde, por favor, profesora, a poner las anotaciones arriba. Comandecito. Y tienes que colocar anotaciones arriba cuando compartes, en opciones, en los puntitos donde está el más. Ah, eso primera vez que me lo dicen. Ya después Todavía. Ya. Aquí vamos a tengo ver. que retroceder. Ya. Así se llama la clase de hoy: obesidad, hipertensión y diabetes. Ya que en el fondo una continuación de la clase pasada. Ya, porque no podía incluir la diabetes también, o era mucho. ¿Ya? Y eso que la otra está como concentrada. ¿Listo? El objetivo es casi el mismo. Le agregué algo ahí. Entonces dice comprender la relación existente entre el nivel de actividad física, el estado nutricional, la hipertensión y la diabetes en la población chilena. Ahí me faltó una coma. ¿Ya? Bueno, nosotros estuvimos hablando entonces en la clase pasada, como ya lo habíamos dicho, acerca de la actividad física, el estado nutricional y otra enfermedad que era la hipertensión. Recordemos, ¿no es cierto?, como dice ahí, que existen enfermedades producidas por una ingesta excesiva de nutrientes. Y ahí estaban la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial. ¿Cuáles conocemos o cuáles conocimos en realidad? Ya, la obesidad y la hipertensión. Ya, la obesidad decíamos que era una enfermedad que se caracterizaba por una cantidad excesiva de grasa corporal o tejido adiposo en relación a nuestra masa corporal, ¿ya? Es una enfermedad y es una enfermedad crónica, ¿ya? O sea, en el fondo la vamos a padecer como siempre, nos vamos a tener que cuidar de esa enfermedad, ¿ya? Y luego tenemos entonces a la hipertensión, ¿no es cierto?, que decíamos que era el aumento crónico, eso implica que se mantiene, que se va a mantener en el tiempo, de la presión sanguínea. Nosotros previo a eso dijimos que era la presión sanguínea para entender qué es lo que es la hipertensión. Entonces, dice una persona hipertensa cuando su presión sanguínea es superior a 130/80, ¿no es cierto?, que son las presiones que tienen que ver con el ciclo cardíaco, el ciclo del corazón. El corazón se contrae y se relaja,
con esas presiones tienen que ver, digamos, esos valores, ¿ya? Ahora, en el Power anterior estaba 140/90, ¿ya? Eso es más antiguo. En la actualidad, se los comento porque yo soy hipertensa, declarada ya, ¿ya? Y los doctores me dicen que es 130/80. O sea, si yo tengo, ese es mi límite, ya, si a mí me toman la presión y yo tengo sobre 130, ¿no es cierto? Es que soy hipertensa. Ahora, en mi caso voy a ser autorreferente total. En mi caso yo tengo una hipertensión que al parecer se me genera por estrés, porque me levanto y puedo tener la presión alta, pero de repente durante el desarrollo del día tengo presiones normales, pero igual estoy declarada hipertensa. Eso implica tener una serie de cuidados, lamentablemente. ¿Mm? Y el carnet también. Ya. Y conoceremos, ¿no es cierto?, una tercera enfermedad, la diabetes. Ya, en realidad, yo creo que para varios la diabetes es conocida. De hecho, mencionábamos el otro día que estas enfermedades son consideradas ya en muchos casos pandemias, porque se han extendido, si bien no se contagian, ¿no es cierto?, pero se han extendido por muchos países, por muchas regiones, por muchos lugares, y hay una gran cantidad de personas que las padecen, ¿ya? Y hablamos específicamente de la obesidad y del sobrepeso, ¿no es cierto?, como una pandemia. Bueno, y en el caso de la hipertensión, pasa algo también similar, porque están relacionadas, y luego también la diabetes, ¿ya? Relacionemos los conceptos, ¿ya? Bueno, nosotros habíamos hablado de la actividad física, ¿no es cierto?, que tenía relación con estas enfermedades, con la obesidad. Entonces, la hipertensión, la diabetes. Ya. Yo aquí coloqué flechas, ¿no es cierto? La actividad física entonces va a tener una influencia sobre la obesidad, la hipertensión también y la diabetes. Pero sobre todo sobre la obesidad, porque si nosotros lo miramos, la obesidad puede ser en muchos casos causante de hipertensión y también causante de, ¿no es cierto?, diabetes. Ya. Y ahí es donde ustedes me tienen que decir cuál es la relación que tendría la actividad física con estas tres enfermedades. A ver, ¿quién resumidamente puede mencionarlo y decirlo? Los escucho. Mm, Ahora, ¿Fabián? en pocas palabras, si uno no tiene actividad física y lo que tiene es pasar comiendo en la casa, claramente va a llegar a la obesidad. Y si Ya, sigue sin actividad física, sin hacer nada, después de la obesidad viene la hipertensión como el causante de muchas cosas, como la diabetes. correcto, ¿no es cierto? O sea, ahora, sí hay que tener, nosotros hemos visto que igual hay que cuidar en términos generales la alimentación, ¿ya? Y es importante, ¿no es cierto?, desarrollar actividad física. Ya tiene muchas ventajas el desarrollar actividad física, hasta la parte mental, ¿no es cierto?, que uno se sienta feliz. Pero sobre todo, ¿no es cierto?, el que uno desarrolle actividad física va a llevar o puede prevenir que nosotros pudiésemos llegar a ser obesos o desarrollar alguna otra enfermedad directamente, sin ser obeso en realidad. Pero el hecho de ser, ¿no es cierto?, tan sedentario, ¿ya? Eso, pasar mucho sentado, mucho acostado en estos tiempos, sobre todo que trabajamos con computador, uno no puede estar moviéndose y trabajando con el computador, tiene que estar sentado. ¿Ya? Entonces, sin ser obeso también se puede producir enfermedades, pero en este caso la obesidad y por lo tanto la hipertensión y probablemente la diabetes podía retrasarse, disminuirse, prevenirse si nosotros hacemos actividad física y
sumado a eso también, que lo vimos antes, mucho antes, cuidamos la alimentación, ¿ya? Bueno, y aquí vamos a ver qué es la diabetes, ¿no es cierto? Como dice, es una enfermedad crónica, o sea, una vez que a mí me da, yo no puedo dejar de tenerla, no es reversible la situación, ya declarándose la diabetes en un individuo, si yo hago diabetes, ya la tengo para siempre, hasta que me muera. Entonces, pues se habla de una enfermedad crónica, que se va a prolongar en el tiempo, no se va a acabar, que se origina porque el páncreas no va a sintetizar, no va a formar, no va a producir la cantidad de insulina que el cuerpo necesita. Ya. Nosotros aprendimos el año pasado que esta insulina producida por el páncreas, que también lo mencionamos, era fundamental para regular los niveles de azúcar en la sangre. En este caso específico, la glucosa. Entonces, la insulina regula estos niveles de glucosa en sangre, ¿ya? Bueno, y como dice ahí, la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora de una calidad inferior, si es que la produce, o no es capaz de utilizarla con eficiencia o eficacia, ¿ya? O sea, la diabetes se va a producir ya porque o se produce menos insulina o Profe, se produce una insulina de inferior calidad. Dígame. ¿Aló? ¿Quién me habló? ¿Se arrepintió? De los Los arrepentidos en el arrepentidos se reino ven de al los reino de cielos. los cielos. Dígame, no sé, pregunte nomás. No hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta. Ya pues. Qué gallina. Ya, bueno. Nosotros vimos también el año pasado, porque estudiamos el sistema endocrino, que la insulina es una hormona que produce el páncreas. Y no todo el páncreas, sino que una parte del páncreas. También estudiamos, entonces, si tienen su libro de segundo medio, es bueno que lo revisen porque ahí está bastante claro, o en el cuaderno. Nosotros nos dimos el tiempo, porque es algo importante, no lo pasamos así en 2 segundos. Eh, Hablamos del páncreas, hablamos de que estaba constituido por distintas células y que un grupo de ellas producía, ¿no es cierto?, hormonas, y un grupo específico de esas fabrica esta hormona que se llama insulina, ¿ya? Como dice ahí, su principal función es el mantenimiento de los valores adecuados, o sea, regula los niveles de la glucosa en sangre. Y eso era lo que llamamos la glicemia, regula la glicemia en las personas, ¿ya? Ahora, la verdad es que, como dice ahí, no se conoce exactamente la causa de la diabetes. Se puede decir, no, que es genética o por obesidad, pero bueno, pero en sí hay varios tipos de diabetes, ¿ya? Bueno, y como dice ahí, los síntomas que vayan a tener los individuos tienen que ver un poco con el tipo de diabetes que existe. Y ahí aparece la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Esa diabetes gestacional es la que tienen las mamás cuando están embarazadas, ya que aparecen en realidad cuando están gestando. Y, por ejemplo, cuando las mamás están muy gorditas, han subido de peso y las guaguitas son muy grandes, por ejemplo, guaguitas de 4 kilos, 5 kilos o más, que se calcula, porque pueden hacer más o menos un cálculo con las medidas que ellos tienen, digamos, con las formas que ellos tienen de hacerlo, puede ser que se detecte una diabetes gestacional, ¿ya? En un principio, y después con los exámenes de sangre y todo correspondiente, ¿ya? Bueno, pero veamos más o menos algunas características de estos dos tipos de diabetes, que no es malo conocerla, otra vez estamos medio corto de tiempo. Profe, Ya, una pregunta. dígame. ¿La diabetes gestacional se quita después o también Sí, queda pasa, como para siempre? pasa, sí, se pasa. Se pasa, pero hay que quedar, ¿no es cierto?, con algunos controles, como en observación por un tiempo para que no pudiese desarrollar una diabetes, ¿ya? Pero se supone que se pasa, ¿ya? Bueno, la diabetes tipo 1 aparece generalmente en niños, ¿ya?
pero también puede aparecer en adolescentes y adultos. Mire, puse al revés ahí adolescente, mira, adolescente. Aparece como de forma brusca y en algunos casos sin que hayan antecedentes familiares. O sea, no necesariamente puede decir, es algo genético, ¿ya? En este caso, la diabetes tipo 1 es como una enfermedad autoinmune en realidad, porque hay una destrucción de las células que producen la insulina en el páncreas, ya que son las células beta. Entonces, nuestros anticuerpos reconocen en este caso el páncreas como algo extraño y empiezan a destruir y destruyen estas células que producen la insulina, ¿ya? El organismo, como dice, ataca sus propias células como si fueran extrañas, ¿ya? Bueno, algo así también ocurre en otras enfermedades, pero en este caso se produce, ¿no es cierto?, y aparece la enfermedad en los niños muy pequeños. Ahora, si se destruyen las células que producen la insulina, eso va a significar que esta persona va a tener que utilizar la insulina y se la va a tener que inyectar, lo cual también es complejo. O sea, de chico ya empezar a inyectarse insulina es complejo, hay que depender de. Ahora, en la otra también puede ocurrir que lleguemos a un extremo de la diabetes 2, también puede ocurrir, ahí lo vamos a ver luego. Ya, eso en relación a la diabetes tipo 1. Recorcholi, ya se pegó la cuestión. Ya, la diabetes tipo 2 surge en la edad adulta, ¿no es cierto? Y su incidencia, o sea, aparecen más casos en edad avanzada, o sea, como a la edad mía ya, y más todavía, es como bastante común desarrollar diabetes. Ahora, y es mucho más frecuente, como dice ahí, que la tipo 1, o sea, es bastante, si ustedes empiezan a hacer como una estadística, preguntan en su familia, pues se van a encontrar con que adultos mayores, varios tienen diabetes. Ahora, puede uno evitarla. Ojo con eso. Se pueden evitar estas diabetes. Entonces, creo que lo dije la semana pasada, es como con el cuento de la actividad física y como uno preparándose. Si uno tiene ciertos hábitos que son positivos, beneficiosos para el organismo, desde joven, desde muy joven, y los mantiene por el resto de sus días, eso va a hacer que nosotros tengamos una buena vejez, que no tengamos enfermedades o que las desarrollamos tal vez muy tardíamente, ¿ya? Así que ojo con eso, ojo piojo, ¿ya? Bueno, como dice ahí, en ella se produce una disminución de la acción de la insulina, o sea, producimos insulina. Ahora, el problema es que podría ser que produjéramos, pero en muchos casos no puede actuar, o acuérdense, como dice ahí, bueno, hay receptores para la insulina, podría ser que fallaran estos receptores, y al no unirse la insulina a estos receptores que están en las células del organismo, no puede actuar, ¿ya? Ahora, la principal causa, como dice ahí, es la obesidad. En términos generales, y sobrepeso decía la mala alimentación, ¿ya? Ahora, en la obesidad dice porque el tejido graso produce determinadas sustancias que disminuyen la sensibilidad de los receptores de la insulina. Entonces, si yo me estoy convirtiendo en una persona ya con sobrepeso, donde tengo una cantidad de grasa importante, sobre todo en la guatita, eso va a ir influyendo en mis receptores de la insulina. Ojo, eso aplica ya para todas las personas. Entonces, si yo tengo 30, 40 años, y soy un guatón cervecero, una guatona así, guatoncita, ojo, ¿no es cierto? Donde yo voy acumulando grasa, de a poco yo voy provocando eso. A mí la diabetes tipo 2 no me va a aparecer así bruscamente. Yo como que me voy preparando el camino para ir haciendo esta diabetes de a poquitito. Entonces, si uno se va cuidando, también va haciendo ejercicio, va evitando tener estas grasitas a nivel de la guatita, esta guata grande que uno va generando porque va pasando, ya se va como preparando para hacer la diabetes. Pero si uno tiene las precauciones, puede que no se desarrolle.
¿ya? Y aquí aparece la diabetes gestacional. Como dice ahí, durante el embarazo la insulina aumenta para incrementar las reservas de energía, ¿no es cierto? Porque estamos en una situación especial, pues estamos manteniendo a alguien ahí dentro del útero. Por lo tanto, se echan a andar todas estas maquinarias, pero se puede producir esta, ¿no es cierto?, esta diabetes, ¿ya? A veces, ¿no es cierto?, este aumento no se va a producir y se origina la diabetes gestacional, ¿ya? Suele, como dice, desaparecer luego del parto, pero estas personas, estas mujeres pueden desarrollar diabetes de tipo 2 a lo largo de su vida. Entonces también, por eso les digo, si está en observación, si se cuida, podría ser que eso no pasara, ¿ya? Y aquí va a aparecer un gráfico, porque la verdad hemos trabajado con varios gráficos, lo cual es bueno, porque nos lleva a estar un poquito más activos y ir aplicando lo que hemos visto, ¿ya? Y aquí aparece unos gráficos que representan, ¿no es cierto?, sospechas de diabetes, tipo 2, la diabetes mellitus total del país y según sexo, ¿ya? Y estaría en, habrían como tres partes, el total del país, luego por hombres y luego mujeres. Así que obsérvenlo para que luego lo comentemos porque hay algunas preguntas y nos están quedando 11 o 12 minutos nada más. Ya, observen. Este es bastante más sencillo que otro. Otro que hemos visto trae mucha más información. Ya. ¿Qué podríamos decir acá? A ver, ¿alguien quiere comentar un poquito de lo que estamos mirando? ¿Qué me pueden decir del gráfico y estos posibles casos de diabetes? Los escucho. Dice Vamos, que las muchachos. mujeres tienen más porcentaje de diabetes. Ojo, son posibles casos de diabetes. Bueno, No, posibles casos de diabetes. posibles casos de diabetes, ¿ya? Sí, las mujeres, ahora, y sobre todo, ¿no es cierto?, en el año 2016 o 2017. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué más? Ya pues. Si aquí no es cuestión de, no que diga no entendí. Los gráficos se leen, usted puede leer ese gráfico y entregarme información. ¿Qué más? A ver. Que en el 2003 el hombre tenía más posibilidades de tener diabetes, un porcentaje Sí, mayor. correcto. En el 2003, después en el hombre aumentó o sea, disminuye en relación a la mujer. Es menor, ¿ya? Veamos. ¿Qué nos informa el gráfico o qué nos comunica? En la mujer hay un aumento en los posibles casos de diabetes, tanto en el 2009 como en el 2016. Las mujeres solo en el 2003 presentan un porcentaje menor de posibles casos de diabetes. Solo en eso. Y en los hombres son considerablemente más bajos los posibles casos de diabetes en el 2009 y 2016 que en las mujeres. Entonces eso podríamos preguntarnos por qué ocurrirá. Y ahí vienen las preguntas. Bueno, acerca de la información del gráfico, de acuerdo al total país, ¿cuáles son las razones por las que la diabetes mellitus ha aumentado en el tiempo? Claro, porque si voy a volver al gráfico. Si nosotros miramos, y eso es lo que me faltó agregar, la tendencia es el aumento. Si yo voy mirando verde, 2003, amarillito, 2009, azul, 2016, los posibles casos de diabetes van en aumento. Y la pregunta es, ¿cuáles serían las razones de que haya aumentado la diabetes? A ver, ¿qué me dicen? Más rápido, sí, po. ¿Por qué la tendencia es que por la obesidad? Y la obesidad va de la mano con Con la actividad física. con Con la hipertensión. Y con la mala alimentación. de actividad física
y la mala alimentación. Nosotros en la clase pasada vimos esos gráficos, ¿se acuerdan? Y que son bastante elocuentes, o sea, nos dicen, nos entregaron harta información para quedar, oh, plop, ¿ya? Después, ¿por qué las mujeres presentan mayor porcentaje de sospecha de esta enfermedad en comparación con los hombres? ¿Cuáles podrían ser las razones de esto? De que desarrollemos más diabetes, a ver, ¿cuál podría ser? Uy, aquí mejor nada. Ah, No sé mucho al respecto de eso. no le entendí. Fabián, parece que a usted. Sí, ¿Por sí, sí, qué es que cosa? no entiendo mucho al respecto de por qué a las mujeres le daba esto más que al hombre. Por eso. Pero, ¿cuál cree usted que podría ser la causa? Mm, Desde distintos ámbitos. ¿Por qué podría ser? ¿Comemos más? ¿El No sé. embarazo? Ya, puede eso estaba ser. pensando. El embarazo, ¿qué nos hace el embarazo? Nos hace engordar. Y muchas veces no recuperar el peso que teníamos antes. O Y a quizá, veces se sube mucho. ¿Qué más? Ya. ¿Qué más quizá podría el ser? porcentaje de diabetes gestacional es mayor que a la diabetes tipo 1 y eso es lo que causa el embarazo. Quizá no Yo tanto diría por... que no. Yo diría que no. Yo diría que no. Pero sí en términos generales el embarazo. Me parece muy bien, gracias. Pero no que haya más diabetes gestacional que el otro tipo de diabetes, no. Eso no pasa. Pues tú empiezas a hacer una encuesta en tu embarazada, no hay una gran frecuencia, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya, 4 minutos. ya. Listo, me apuro, me apuro. Después dice, ¿qué relación se puede establecer entre el aumento de obesidad, actividad física, sospecha de hipertensión arterial y diabetes mellitus en la población chilena? La diabetes mellitus es la diabetes tipo 2. Hay relación, ¿no es cierto? Y antes nosotros un poquito la mencionamos. Ya, ¿qué estudiamos hoy? Hoy recordamos sobre enfermedades como la obesidad y la hipertensión, vimos que es la diabetes, vimos los tipos de diabetes, analizamos gráficos y seguiremos analizando gráficos porque nos sirven bastante, nos hacen funcionar el mate, como digo yo, ¿ya? Gráficos sobre posibles casos de diabetes en Chile y la relación de estas enfermedades con la actividad física. Ya. Una tarea. Ahí está la tarea. Me quedó, puse mal el... Averiguar cuáles son los síntomas de la diabetes. De la diabetes. ¿Ya? Después, ¿cómo prevenir la diabetes? Bueno, según el tipo en realidad. Y cuidados del paciente diabético. ¿Ya? Así que para que lo anoten y luego me voy a las preguntas que había para ahora para terminar la clase. Ya, así que anótenlo por favor. Ya. Voy a cambiar para ir a las preguntas de hoy, para finalizar la clase. Yo le saqué fotos, la puedo mandar al grupo. Sí, sí. Ah, ya. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Ah, Ya. Aquí. ¿Por qué la obesidad es una enfermedad que reviste cierta gravedad? A ver, ¿qué me pueden porque decir? esto va en aumento, po. Por eso. Si uno no se cuida Ah, como debe ser y no se alimenta como es debido, la obesidad va aumentando si no tiene actividad física. ya. ¿Y eso qué trae consigo? Trae consigo que pueda tener la persona hipertensión y a la vez puede que tenga diabetes. Se desarrollan enfermedades, como decíamos, las enfermedades del corazón, enfermedades cardiovasculares, Cardíaco, enfermedades, ¿no es cierto?, cardiovascular. cardiovasculares como vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Ya, colesterol alto, todo eso, hígado Claro. graso, etcétera, ya. Después dice, de dos diferencias entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Oye, ahí me pico. Ya, Ok. la tipo 1, ¿cuándo, partamos por Por, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo puede aparecer? yo me sé la diferencia, Ya, a ver, que en la diabetes tipo 2 por lo general siempre le pasa a gente más adulta ya, y a correcto. la diabetes tipo 1 es
es más como para en la adolescencia y cosas así. En la niñez, correcto. Ajá. Y aparece, decíamos, como bruscamente. En cambio, en la tipo 2, como que el organismo se va preparando de a poco, ¿no? Va haciendo de a poco la diabetes hasta que se declara. O sea, es lo que le llaman a la tipo 2 como una enfermedad silenciosa, malvadamente silenciosa. ¿Ya? Ujú. Y la 3, ¿es posible prevenir la hipertensión? Sí, yo Sí. creo que sí. Explique. Ya sea que diga sí o que diga no. Explique. Quizás consumiendo cosas con menos sodio, una Ya, puede alimentación ser, más sí, equilibrada. Profe, una cosa, si si se consume mucha azúcar, ¿a uno le puede dar a partir de la diabetes e hipertensión con el azúcar o no? No, que yo sepa, no. No, porque son Ah, compuestos distintos. Ahora, en el caso de las sales, les voy a contar. Las sales en general, las sales tienen la capacidad de captar agua, hidratarse, retener agua. Entonces, cuando yo consumo sal, estoy hablando de cualquier persona, no estoy hablando de los hipertensos, yo retengo agua. Y al retener agua aumenta el volumen, por lo tanto, si aumenta el volumen, aumenta la presión en los vasos sanguíneos. Y si aumenta la presión en los vasos sanguíneos, yo le estoy dando más pega a mi corazón y a mis vasos sanguíneos. Y si eso yo la mantengo por tiempo, porque hay gente que es salada, yo era muy salada, bastante salada, le doy más trabajo a mi corazón y retengo más agua, lo cual tampoco es bueno. ¿Ya? Entonces, por eso Estamos en también la hora. es conveniente, ¿no es cierto?, regular y tratar de no consumir tanta sal, ¿ya? Porque uno retiene agua y tampoco eso es bueno, ¿ya? Bueno, así que ahí ustedes responden la 4, dice, ¿puede ser prevenida la diabetes? sí, Sí, ¿no es cierto? con... Bueno, depende del tipo también, va a poder ser prevenida. Tengan cuidado con esas preguntas porque va a depender del tipo de diabetes del que hablemos también, ¿ya? Ah, Ya, niños, les recuerdo entonces, Profe, dígame, la diabetes 2 se puede prevenir con la alimentación. mm, exacto, con la alimentación, con que yo haga ejercicio, exactamente. Súper, así que ya saben, ya tienen información para su vida, ¿ya? gracias. Para decir, ya no, mejor no como esto. Miren, yo estoy dando consejos y me he portado tan mal con esta cuarentena. Pésimo, pésimo, me lo he comido todo, así. Ya, Final- Vamos a ya dejar de niños, grabar, profe. ya, mejor.